Ah, hola, hola Vero, hola Ignacio. Estoy fijando aquí un comentario antes que comencemos. Aquí, fijar comentario. Súper. Hola a todos. Hola Nicole. Hola a todos por ahí. Ya tengo a mis invitadas esperando para que las haga pasar. Hola Javi. Ahí harta gente se está conectando. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Hola a todos, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me presento, soy Ivana Moya, abogada coordinadora del programa constitucional de Fundación Pro Bono. Y bueno, y les recuerdo, antes de comenzar, que nuestra organización entrega asesoría gratuita y de forma voluntaria a personas y a grupos de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es por ello que si tienen algún caso o conocen a alguien que necesita ayuda, pueden ingresar su caso en www.probono.cl o escribirnos al correo probono@probono.cl o también dejarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales, tanto como Instagram o Facebook. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de propiedad en el borrador de la nueva Constitución. Esto en el marco de que ya tenemos un borrador de la Constitución completo y que el plebiscito será el 4 de septiembre. Entonces vamos a conversar con las abogadas Verónica Cuadra y Lorena Avendaño, ambas asociadas del estudio jurídico Cariola 10 Pérez Cotapos. Y antes también de comenzar, les quiero recordar que esa transmisión va a quedar guardada en nuestro Instagram TV y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Fundación Pro Bono y así pueden compartirla a sus amigos y familias que no hayan podido ahora conectarse. Y también si tienen alguna duda, consulta, nos pueden escribir directamente aquí abajito y vamos a ir haciéndole a nuestras invitadas las preguntas correspondientes una vez finalizado. Así que, sin más que decir, voy a invitar a Lorena y Verónica. A ver. Hola, ahí sí. Hola Ivana, hola Lore. Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí súper bien, con un poco de frío nomás. Sí, bueno, ha estado helado, pero aquí ya vamos a Sí, entrar en materia rápido, así que se nos va a pasar el frío. vamos a calentar los motores ahora con la Exacto. materia. Sí, Sí. perfecto. Bueno, les agradezco su disposición y tiempo para poder eh, despejarnos todas las dudas que tengamos respecto a este tema, así que vamos a comenzar. Hemos tenido varias preguntas que nos han llegado durante este tiempo sobre este tema, y una de ellas es, ¿qué es el derecho de propiedad y cuál es su alcance? Aquí yo voy a partir un poco, quizás pensando en todos los que nos están viendo ahora, vamos un poco a lo básico, ¿eh? El derecho de propiedad, cuando uno piensa en propiedad, en realidad lo que debería pensar es la piedra angular o la base, por decirlo de una forma, de las relaciones jurídicas interpersonales, ¿ya? Esto es lo que hace siglos, en el fondo, las sociedades resolvieron que era la forma de relacionarme con otras personas y con los bienes en general. ¿Qué es lo que significa en el fondo que lo que es mío y lo que es de mi propiedad es solo mío, que no es tuyo y que no es de nadie más? ¿Ya? Eso en términos súper simples. ¿Y qué es lo que implica? Es varios atributos en el fondo. Uno, la facultad de poder usar ese bien, la facultad de poder gozar, que significa aprovecharse de los frutos que produzca ese bien, y de disponer de ese bien.
¿ya? Que te da en el fondo un derecho exclusivo, como decíamos, excluyente de todos los demás Ujú. en relación con ese bien en particular. Ahora, en cuanto al alcance del derecho de propiedad, porque si bien el derecho de propiedad está regulado en la ley, obviamente se reconoce dentro de la Constitución y es una de las garantías que se incorporan a nivel constitucional, a nivel Ujú. comparado también, por supuesto. Y lo que se propone ahora en este borrador de nueva Constitución, primero, como para tenerlo en términos muy generales, se incorporan dos artículos básicamente que se refieren a este derecho de propiedad en dos ámbitos, que yo voy a tomar un poco la primera parte, que es el derecho de propiedad Sí, propiamente tal, y después la Lorena va a tomar un poco la segunda parte, que es muy interesante, sobre la expropiación, ¿ya? sí, muy Eh, interesante realmente. entonces, claro, esa segunda parte voy a dejárselo a la Lorena. Eh, si lo comparamos con la Constitución actual, solamente hablando de la cantidad de artículos o de la densidad normativa, yo diría Ujú. que es una densidad normativa inferior. Se regula, en el fondo, en una forma un poco más escueta y yo creo que al final, yo creo que todos vamos a llegar igual a la conclusión después del análisis que vamos a hacer, que es un poco desgranar cuáles son estos artículos y el significado, es que lo que vemos es que el nivel de protección de este derecho que está en este borrador parece ser inferior al que está hoy día consagrado en la Constitución actual. Sé ¿Por que qué? hay menos regulación. Hay varias razones. Ahí yo creo que Ya, vamos a entrar un poquito en el detalle de por qué podríamos decir eso, ¿ya? ya. Una de las cosas que yo creo que me gustaría como partir es diciendo que este borrador establece que la ley puede establecer los límites o debe establecer los límites y deberes de este derecho a propiedad conforme a la función social y ecológica de la propiedad. Aquí hay una novedad, porque la Constitución actual solamente habla de la función social, no ecológica, y yo creo que el hecho de explicitarlo de esa forma es uno de los elementos que uno tiene que considerar del punto de vista quizás sistémico, porque pensemos que las normas no se aplican de forma aislada, sino que tienen relaciones con los demás artículos y las demás normas que están en esta propuesta de la Constitución. Y nosotros nos hemos fijado, en el fondo, hay algunas cosas importantes en relación a la protección del medio ambiente y la naturaleza. Por eso hablo de destacar esta función social y ecológica, Se que yo agrega creo la... que exactamente, yo creo que tú, Ivana, has escuchado hablar probablemente de este enfoque ecocéntrico, que se ha hablado mucho de esta Sí, discusión con el enfoque en la naturaleza, en el medio ambiente. Y sí. eso yo creo que permea un poco en esta norma que se integró con esta protección ecológica. Ahora, yo creo que no es necesariamente una novedad en el sentido de que la Constitución actual integra dentro de esta función social de la propiedad y que en base a la cual se puede limitar por ley, integra la protección o la conservación del patrimonio medioambiental. Entonces, hay que tener ojo ahí que no es realmente una innovación en ese sentido, se explicita, pero eso no necesariamente implica una innovación. Ahora, el segundo punto, que yo creo que ese sí es el más importante, creo yo, para destacar un poco de esta propuesta constitucional, es que se establece que la ley va a determinar el contenido del derecho de propiedad. Eso es algo que no está en la Constitución actualmente vigente y es un tema bien complejo porque el hecho de que se permita a la ley establecer el contenido quiere decir que en definitiva las atribuciones que estábamos conversando al principio, usar, gozar, disponer, sus limitaciones, su ejercicio, finalmente puede quedar determinado a una mayoría circunstancial, en el fondo, que va a ser la mayoría que tenga el Congreso de Diputados y Diputadas, O porque sea que va a esa es estar la determinada en forma, una ley. va a estar determinado por la ley, y ahí hay un Ujú, punto importante, porque el cambio de diseño que se propone en esta nueva constitución implica que ujú. las leyes pueden ser discutidas solamente por la Cámara de Diputados. Entonces no vamos a tener la intervención del Senado, el Senado ya deja de existir,
pasa a llamarse la Cámara de las Regiones, y tiene facultades bien precisas y limitadas, si bien son una cantidad de materias que puede intervenir en materia legislativa, no necesariamente tienen que ver con esto. O sea, podría perfectamente una ley simple, discutida por el Congreso, establecer el contenido del derecho de propiedad. Y eso es súper relevante. Uno podría llevarlo un poco al extremo y decir, bueno, si el contenido lo determina la ley, ¿qué pasa si esa ley lo llega a desnaturalizar de tal forma que lo que hoy día entendemos por derecho de propiedad cambia radicalmente? Claro. Eso es uno de los temas que yo creo que en el fondo puede ser lo más importante de esta innovación que se propone en cuanto a la regulación del contenido del derecho de propiedad. O sea que se da facultades para indicar los alcances de este derecho en la ley, cosa que no sucede actualmente. Exactamente, porque hoy día lo que dice la Constitución, por ejemplo, es que la ley puede establecer, solamente la ley puede establecer modos de adquirir la propiedad Claro. y modos de usar, gozar y disponer, pero no eso asume que esas atribuciones son parte consustancial del derecho de propiedad, que no Claro, y no que se sucede pueda en la, indicar. exactamente, que no sucede en Ah, esta pero, propuesta. Y hay claro. otro punto que yo creo que es súper importante con lo que estábamos hablando recién de interpretación sistémica, armónica con otros artículos, es que hoy día tenemos una protección de la propiedad bastante fuerte o fortalecida en la Constitución actual por distintas razones que tienen que ver con quizás con situaciones, con situaciones históricas de Chile en particular, pero hay una garantía constitucional que nosotros como los abogados siempre nos enseñan en el fondo, que es una garantía de clausura de todas las garantías y todos los derechos que tenemos reconocidos y protegidos en la Constitución, que es una garantía que establece que todas las leyes que vayan a regular estas garantías o estos derechos, incluyendo el derecho de propiedad, por cierto, Claro. que lo limiten de alguna forma, esas no pueden nunca afectar su esencia, la esencia del derecho de propiedad, por lo cual es una garantía sobre una garantía, por decirlo de otra forma, y es algo que no está en el borrador de nueva constitución. Entonces tenemos que considerar, por un lado, un derecho de propiedad cuyo contenido lo determina la ley y que tampoco tiene esta garantía sobre la garantía que sí está consagrada en la constitución actual. Perfecto. ¿Y qué tipo de bienes pueden ser de mi propiedad o sobre qué bienes puede haber propiedad? Ahí yo creo que no tenemos una innovación muy importante en el sentido que la propuesta constitucional dice algo muy similar a lo que dice la constitución vigente hoy día, que es que se puede adquirir la propiedad en todas sus especies, en el fondo, de los bienes de toda clase, ¿ya? Eso Ya, hoy día se explicita a continuación de eso que se incluyen tanto bienes corporales, como puede ser una ya, casa, como bienes incorporales. Y en los bienes incorporales están todos los derechos, básicamente. Por ejemplo, concesiones, permisos, eh, por poner simplemente un ejemplo. perfecto. Esos son los que yo podría adquirir de mi propiedad y se excluyen ciertas categorías de bienes. Ahí tenemos una primera categoría que son los bienes que la naturaleza hace comunes a todas las personas, en el fondo. Y el borrador además hace referencia a aquellos bienes que la Constitución o la ley declaren que son inapropiables, ¿ya? ¿Y cuáles serían esos bienes inapropiables? Ahí, antes quizás de entrar en los que son inapropiables hoy día en este borrador, me gustaría un poco destacar a qué es lo que se refiere esta propiedad en todas sus especies y sobre todo los bienes, ¿ya? Porque algunos, por ejemplo, esto ha surgido, ¿qué pasa con ciertos derechos que no se incorporaron en el borrador? ¿Cómo quedan protegidos? Esto, por poner un ejemplo, en el fondo, no sé si seguramente tú escuchaste esta discusión cuando se incluyó el derecho de autor, pero se dejó fuera el derecho de propiedad industrial.
Entonces, la Sí. pregunta ahí es un poco, qué pasa con eso? La verdad es que estamos un poco en este paraguas del derecho de propiedad en todas sus especies. Entonces, ahí, claro, se podría decir que si bien no se explicitó que existe derecho de propiedad sobre bienes corporales e incorporales, igualmente se puede entender que existe un derecho de propiedad respecto de los derechos. Y ahí podría entrar, por ejemplo, este derecho de propiedad industrial que no se incorporó definitivamente en el borrador. Claro, se dejó fuera, pero como tú nos dices, se podría entender que está dentro porque están los derechos incorporales, que son todos los derechos al final, ¿no? O sea, los bienes Claro, incorporales. claro, está el derecho de propiedad en todas sus especies sobre todo tipo de bienes. Ahora, si quieres, como conversar un poco de cuáles son los inapropiables, porque hablábamos, ¿cierto?, Sí, de que el borrador dice no podrán ser objeto de propiedad los que la naturaleza hace comunes a los hombres y los que la sí. Constitución y la ley establece como inapropiables. Dentro de esta categoría viene algo sumamente interesante en el borrador o llamativo, porque es algo innovador en relación a la Constitución actual y yo diría como del ordenamiento jurídico en general, que es que se crea una nueva categoría jurídica, ¿ya? Que tiene que ver con los bienes comunes naturales. Que no sé si es algo, Mm, es un término que ha surgido harto en la discusión del borrador de nueva constitución, y creo yo que no existe mucha claridad de qué es lo que son estos bienes naturales comunes eh, sí, y cómo se no, no es relacionan. algo, sí, no es algo que esté muy claro en realidad. Claro, ahí por Sí, eso yo creo que podemos aprovechar en el fondo de explicar un poco sí, a qué sí, se sería refiere. perfecto, porque nos llegó una de esas preguntas que está ahí, ¿cuáles son los denominados bienes comunes naturales y cómo se relacionan con el derecho de propiedad? Buenísimo. Mira, Sí. estos bienes comunes naturales es una categoría jurídica nueva, ¿ya? Porque no está regulada en la ley hoy día, ni tampoco en la Constitución actualmente vigente. Se Ujú. los describe o se los define como elementos o componentes de la naturaleza, que el Estado tiene el deber de proteger o de cautelar, ¿ya? Para asegurar los derechos de la naturaleza, y ojo con esto porque es algo nuevo, y los Sí, derechos en interés de las generaciones presentes y futuras, que de nuevo volvemos a esta concepción un poco ecocéntrica de la Constitución, que tiene varios componentes en relación a la protección del medio ambiente y la naturaleza. sí, Aquí hay dos elementos en el fondo. Tenemos una innovación porque se incorporan derechos de la naturaleza, eh, por un lado, y protección del medio ambiente para generaciones futuras también. Entonces, estos bienes naturales comunes se incluyen distintos elementos, por ejemplo, la alta montaña, el agua, pero solo algunos de ellos es un listado no taxativo, decimos nosotros, cuando se pueden incorporar otros bienes mediante ley a este listado que establece la no es propuesta de cerrado. constitución. No es No es un cerrado, exactamente. Entonces, se pueden agregar más bienes a ese catálogo. Perfectamente se pueden agregar. Y Súper. dentro de este catálogo tenemos algunos de ellos que ya el borrador de constitución propone que son inapropiables. Entonces, respecto de esos, yo no puedo tener derecho de propiedad. Dentro de esos que se incorporan desde ya como inapropiable, tenemos el mar territorial, que es la sección más cercana, por decirlo, del mar. Eh, Tenemos las playas, el agua en todos sus estados y el aire. ¿Ya? Son esos que están hasta ahora incorporados desde ya como inapropiables. Eso no quiere decir que en el futuro no se incorpore otro mediante una ley como conversábamos si es que se aprobara esta Claro, constitución. claro. Lo importante quizás de destacar respecto de este tipo de nuevo de bienes es que se pueden otorgar autorizaciones de uso, pensemos por ejemplo en las aguas, pero Sí. son autorizaciones que tienen un carácter temporal, están sujetas a caducidad, revocación, extinción, imponen deberes de cuidado, en el fondo de conservación de la naturaleza, de nuevo, volviendo un poco a esto que conversábamos recién,
y se explicita que no generan derecho de propiedad. Así es que si Es, el día es de mañana, parecido, dime, no es parecido a las concesiones que se hacen mineras o del uso del agua. ¿No es parecido? ¿Tiene alguna diferencia? es, yo creo, bastante marcada la diferencia desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Porque Ujú. nosotros siempre decimos, a ver, como la autorización administrativa es, digámoslo, un permiso bastante básico, en el sentido de que el Estado que te otorga esa autorización te la puede perfectamente quitar, ¿ya? Es la Claro. que tiene una intensidad de protección más inferior. Luego tenemos, por ejemplo, el espectro de las concesiones, donde el derecho que se otorga al concesionario tiene una entidad de protección mucho mayor. No se puede Mm, revocar, se puede extinguir por cualquier causal. Tiene que ser explicitada en la ley cuáles son esas causales. Y por eso mismo pensamos que son, en el fondo, autorizaciones o permisos que tienen una estabilidad mucho mayor que una autorización meramente administrativa. Y en materia constitucional hay una diferencia marcada en el sentido de que la constitución actual reconoce el derecho de propiedad sobre los derechos eh, otorgados o reconocidos de conformidad a la ley respecto de las aguas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el régimen actual de derechos de aprovechamiento de agua, que están además protegidos por esta garantía constitucional de propiedad en la mm, constitución actual. Lo mismo sucede con las concesiones mineras. Tú hablabas de concesiones, en el caso de las concesiones mineras, también se incorporan en la constitución actual y otorgan derechos de propiedad. Esto tampoco está en el borrador de la constitución que se propone ahora. Entonces ahí hay una diferencia bien marcada, importante que destacar. sí. O sea, Sí, y de pero sí se hecho, podrían establecer. Sí, disculpa. no, sí, sí, solo quería agregar, quizás la Vero lo va a mencionar, pero esto igual tiene una relevancia súper práctica, porque, por ejemplo, si yo hoy día tengo un campo y tengo derechos de agua que me ayudan a explotar ese campo, yo Ujú. tengo una propiedad tanto sobre el campo como sobre los derechos de agua, ¿ya? Y Claro. eventualmente podría venderlos juntos. El tema es que O ahora, separado. sí, o separados también, eh, pero, claro, todas las modalidades, pero si yo tengo solo una autorización administrativa sobre la cual expresamente no tengo derecho de propiedad, queda la duda de cómo voy a poder vender mi campo y si ese campo va a ser atractivo para alguien que no tiene certeza respecto a si va a poder renovar u obtener esa autorización administrativa en los mismos términos que a mí me permitían actualmente explotarlo. ¿Ya? Entonces, estas Claro, sutilezas legales a veces tienen estas como implicancias prácticas que es importante entender también. claro. Es importante porque, claro, le quita un poco el valor al campo, porque no se sabe si va a tener el mismo derecho al uso del agua que el que tenía el dueño anterior. Porque, claro, ahora sería un permiso de uso, pero no sería la concesión que otorgaba un derecho de propiedad sobre ese uso del agua. Ahí hay un tema súper importante, Ivana, que tiene que ver ¿Sí? con qué es lo que va a establecerse a nivel de normas transitorias. Porque aquí es la gran pregunta que se Sí. tiene en materia de aguas, es qué va a pasar efectivamente con los derechos que están hoy día reconocidos conforme al Código de Agua, Claro. eh, y si es que van a dejar de tener la entidad de ser un derecho como es hoy día y pasarían a ser una autorización administrativa y si es así, eh, es complejo el tema porque yo creo que ahí uno de los temas complejos que uno ve a nivel eh, más jurídico obviamente es qué pasa con ¿Mm? regulaciones nuevas cuyo efecto es una expropiación. Y ahí quizá adelantando un poco el tema que viene, pero en el fondo, Sí. ¿qué pasa si producto de un cambio de la Constitución en este caso, la propiedad que yo tenía anteriormente se extingue? Claro. Sí, bueno, hablando de la expropiación, ahora vamos a este tema que es muy interesante y hay muchas dudas al respecto, que es si me pueden expropiar de mi propiedad y cuáles serían los requisitos para que expropien mi propiedad. Claro, y es que es la pregunta clave, ¿o no? Porque Sí, de alguna forma, si yo tengo propiedad sobre algo y alguien puede venir a quitármelo, entonces no soy tan dueño, ¿ya?
Y esto lo Claro. ve uno desde las manifestaciones más primarias de, no sé, los niñitos chicos jugando con el juguete, no saben que son dueños hasta que intentan quitarles el juguete. Y ahí Es aprenden la cierto. palabra mío, ¿cierto? Ya, entonces vuelve, y quizás se van a reír un poco, pero yo me acordaba de la canción, el costillar es mío. ¿Me lo pueden quitar? Ah, Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave cuando viene a la propiedad, porque si me los pueden quitar en términos que a mí no me resultan aceptables, entonces pareciera que esta protección a la propiedad en realidad no es tan sólida. ¿Ya? Entonces, ¿me pueden expropiar? Y la respuesta, la regla general, es que no. Es que nadie puede ser privado de su propiedad. Salvo, y aquí viene el qué requisitos, bajo qué circunstancias me podrían a mí quitar mi propiedad, es salvo que una ley eh, de general o específica autorice esa expropiación, ¿ya? Por una causa de utilidad pública o porque existe un interés general en privarme de mi propiedad. Entonces tiene que ser a través de una ley. ¿Ya? Esto es como el centro del artículo que regula la expropiación en la propuesta de nueva constitución. ¿Ya? Pero si uno empieza a compararlo con la protección que tenemos hoy en día, empezamos a notar algunas cuestiones, algunas diferencias que es relevante considerar. Porque la constitución actual no dice simplemente que no me pueden privar de mi propiedad. Va más allá, dice, no me pueden probar de mi propiedad, del bien sobre el que recae, ni de los atributos o facultades del dominio. O sea, lo que mencionaba Lavero antes, como del uso, el goce, tampoco me lo pueden privar. Entonces, si vamos atando cabos en el sentido de que ahora ese corazón de la propiedad, esos atributos, van a ser determinados por la ley, ya no están recogidos en su esencia en la Constitución. Los pueden cambiar y eventualmente me los podrían expropiar, ¿ya? Ahí uno empieza a notar una diferencia, porque ¿cuál sería la relevancia práctica de esto? Que, por ejemplo, volvamos al tema del campo. Yo cuando soy dueña de un campo, soy del sur, se me nota, pero no soy dueña no, de yo un no lo había campo, notado. pero si fuera dueña de un campo, yo no solo tengo la propiedad sobre la tierra, digamos, sino también sobre los frutos que puedan crecer de esto. Entonces, si yo planto trigo, soy dueña del trigo que sale de mi campo, ¿ya? Y lo puedo cortar, lo puedo vender, lo puedo incendiar, en eso consiste la propiedad, ¿ya? Pero ¿qué pasa Hacer lo que uno si, quiera. claro, qué pasa si por una ley me dicen que en realidad yo tengo que entregarle mi trigo al Estado o a, no sé, a quien sea? ¿Vamos a estar frente a una expropiación? ¿Me van a haber expropiado de mi propiedad? Ya, uno ahí puede decirnos que además tienes propiedad sobre el trigo. Pero a eso se refiere cuando claro, tu propiedad y lo que de ello se siga, porque quizá en el caso del campo uno puede decir, no, pero es que tú eres dueña del trigo, ok, pero si estamos hablando de un departamento y en realidad los frutos que vienen son lo que me pagan a mí por arriendo. Entonces, se produce y de nuevo no hace la pregunta del ¿por qué no se incluyó? Y nos quedamos todos un poco más tranquilos, quizá, en cuanto a qué es lo que abarca la propiedad. ¿Ya? Claro, o sea, podríamos decir que me pueden expropiar, claro, el uso que yo le hago, o sea, Claro. no la propiedad, todas las facultades y todas las atribuciones que uno tiene sobre la propiedad, sino que puede ser una expropiación parcial sobre cierta, Claro. una de estas atribuciones. Sobre los atributos. Por ejemplo, supongamos que, de nuevo, ya yo tengo un galpón y resulta que estamos en pandemia y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos ocuparlo para almacenar alimentos. ¿Ya? Y resulta que ahí va a quedar un poco, no es tan claro. Yo ahora voy a la Constitución y digo, pero señor, aquí dice que usted no me puede, que nadie me puede expropiar, ojo, de los atributos del dominio, esenciales del dominio, si no es por una ley. Entonces, yo le puedo decir, ¿dónde está la ley? ¿Ya? Y ahora quizá eso se va a ver, va a ser menos evidente, va a haber que discutirlo. Y nadie quiere discutir eso, ¿ya? No. Entonces eso es como por un lado. Y otra cosa que hay que tener siempre presente, y que ya lo mencionó Lavero, en verdad, es que cuando se habla de que va a poder ser autorizado por una ley, y uno dice, igual que en la Constitución actual, hoy día por una ley se puede autorizar una expropiación, pero
no sé qué tan equivalente, o cuando la Constitución actual habla de ley, es, es una, es una ley distinta de la ley que va a existir bajo esta nueva Constitución, porque la ley actual va a ser una que va a pasar por ambas cámaras del Congreso, que está protegida en cuanto a la iniciativa, en cuanto a los quórums, está esta garantía que señalaba Lavero de que ninguna ley incluso puede tocar el centro, el núcleo de un derecho como el de la propiedad. Entonces tiene todas esas protecciones, pero la ley que se dicte bajo la nueva Constitución va a ser una ley que va a ser aprobada por una mayoría simple, en un Congreso de diputadas y diputados, digamos, unicameral. Habrá que ver si se considera que esto tiene que ser revisado por la Cámara de las Regiones, pero al menos no es evidente que eso sea así. Entonces, cuando una u otra constitución hacen referencia a la ley, hay que tener siempre presente eso, que son leyes distintas, que tienen un recorrido distinto y una forma de aprobarse distinta. Claro, entonces, actualmente claro, pasa por dos cámaras y si se llega a aprobar en la Constitución, o sea, el borrador va a pasar por una sola cámara, entonces. Claro, claro. Y de nuevo con todo lo que rodea a este derecho también. Claro. Entonces, no, quizás... Sí. No, dale tú no. Dale. No, y te iba a preguntar otra cosa, por eso dale, no. sí, sí, continúa. Sí. Si no me iba, no, es que si no me iba a empezar a repetir, ¿no? Así que, ya. Así que avancemos. Bueno, otra de las preguntas, claro, en caso de que se expropia este campo maravilloso, ¿cómo debería el Estado indemnizar en caso de expropiación? ¿Va a ser así con dinero? ¿O qué va a considerar para establecer un monto de indemnización? Sí, bueno, esto ha sido quizá uno de los temas más discutidos una vez que ya se conoció la propuesta del borrador, el cambio, porque aquí definitivamente uno observa un cambio, porque la Constitución actual dice que, bueno, que si esta ley aprobó la expropiación, el expropiado va a tener siempre derecho a una indemnización que cubra el daño patrimonial efectivamente causado. Ya voy a volver sobre esta idea. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Dice que yo voy a tener derecho a que me paguen el precio justo, ¿ya? Del bien expropiado, ¿ya? Y son conceptos distintos. Aquí no hay forma de creer que hay una continuidad o algo, porque cuando la Constitución actual dice que tú vas a poder acceder a una indemnización que te cubra, que te deje indemne, es decir, que es como si no te hubiesen expropiado. Ese es como, o sea, sabemos que te expropiaron, pero que no vas a haber sufrido un menoscabo patrimonial a raíz de esta expropiación. ¿Ya? Entonces, si vemos el enfoque no está tanto en el bien mismo o en el precio que yo le podía hacer este bien, sino a la relevancia que ese bien tenía dentro de mi patrimonio y cómo la privación de ese bien afecta a mi patrimonio como un todo. ¿Ya? Entonces, a ver, volvamos sobre el campo, pero de nuevo al campo. Pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Si me expropian el campo, muchas veces mi daño no va a ser solo el precio que yo pagué quizás alguna vez por el campo, sino que quizás yo me endeudé para pagar el campo y asumí, no sé, tasas, etcétera. Quizás yo invertí un montón para poder comprar las maquinarias que yo necesito para explotar el campo. Y las voy a perder, porque ¿dónde me voy a ir ahora a sembrar mi trigo? ¿Ya? Quizá yo tenía un montón de trabajadores y los voy a tener que desvincular y pagar indemnizaciones. O sea, la privación de un bien no es solamente la pérdida del ¿cómo se llama?, del bien en sí. También está el famoso ejemplo del taxista. Si a mí me quitan mi taxi, no me están quitando solo el taxi, me están quitando mi fuente de ingresos. Voy a tener un lucro cesante a partir, no me estás privando solo lo que yo pagué para tener el taxi, sino que también me estás expropiando de alguna forma de todo lo que yo hoy día iba a ganar utilizando ese taxi para transportar gente que me iban a pagar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, era una indemnización bastante completa, ¿ya? Que considera cómo la privación de algo te afecta a tu patrimonio.
ya afecta los flujos de dinero que tú pensabas que ibas a obtener a raíz de este bien, como en el caso del taxista. Pero Claro, eso está la ahí en todos los nueva, aspectos. claro, pero la Sí. nueva, Ujú. la versión propuesta por la Convención Constituyente señala que el propietario va a tener derecho a que se le indemnice el justo precio del bien expropiado. Y entonces de alguna forma te acota. Ahora ya no estamos hablando del campo y las expectativas que tú tenías o del taxi y cómo eso te ayudaba a mantenerte, sino que estamos hablando de que, compadre, ¿cuál es el precio justo de este taxi, de este campo? Y resulta que, y esto se ha discutido y pueden haber distintas opiniones, pero el precio justo no necesariamente va a ser el precio de mercado. Es más, como hay buenas razones para creer que no es el precio de mercado. Claro. Porque, porque la noción de justicia, eh, o sea, a ver, cuánto, ¿quién ha pagado algo que encontraba muy caro, por ejemplo? Ya, esto es un precio injusto, pero lo pago porque es el precio de mercado. Ya es lo Claro. que el juego de la oferta y demanda determinó que iba a tener ese bien. Pero quizás no era el precio justo. ¿Y quién va a determinar qué es lo justo? Chuta, la única forma, la forma en que lo hacen las sociedades civilizadas es a través de instrumentos como la Constitución, que define cuáles son el sentido, las aspiraciones de justicia de una sociedad. Entonces, para determinar la justicia del precio que se quiera pagar, eh, vamos a tener que pensar en conceptos como la naturaleza, en conceptos como la interseccionalidad, la plurinacionalidad, eh, Mm. reparaciones históricas, y todos esos principios que inspiran la Constitución, de alguna forma van a moldear lo que se entiende por justicia, ya más allá del tema de la Y por justo expropiación precio. y por justo precio. Y de hecho también ahí hay otro punto interesante, porque es curioso que se hable de precio, porque el precio generalmente es lo que uno fija libremente con alguien que te quiere comprar algo, ¿cierto? Oye, Exacto. te quiero comprar tal cosa, ¿qué precio? Ya, ¿por cuánto te lo compro? Muestra o de alguna forma da cuenta de este ir y venir, oferta, contraoferta, pero aquí no va a haber nada de eso. Aquí va a ser el Estado diciendo, tengo una ley, expropiado, expropiese. Entonces, no, hay, no es realmente un precio, ¿ya? Entonces, de nuevo, Claro. este es un Y concepto, esto lo va a fijar el Estado, sí, finalmente. claro. Pero ¿va a ser caso a caso o va a Mm. haber una, no sé, un decreto, un reglamento que diga todas las casas de más de cuántas hectáreas van a ser con tal monto? No sé. Mira, en realidad puede ser que el decreto concreto lo haga de ese modo, pero sí, caso a caso, yo voy a tener derecho a reclamar el precio que se haya fijado y también la modalidad del pago del precio, que es súper importante, voy a hablar de eso también. eh, y también respecto a la legalidad del acto, o sea, si no se cumplieron los requisitos de la ley, si no está debidamente fundada la causa de utilidad pública, el interés general, eso se va a poder reclamar. ¿A quién? La verdad no tenemos todavía la respuesta. Hay que dejar ahí un gran signo de pregunta, porque la Constitución actual dice que ante los tribunales ordinarios, y así es, uno va al tribunal, al juez civil, y reclama por el acto expropiatorio, pero acá señala como a los tribunales que señala la ley. ¿Ya? Y entonces Ah, ahí nos queda un poco más la duda, porque, bueno, primero porque se introduce en esta propuesta el pluralismo jurídico, eh, entonces puede ser que en algún caso no sea ante los tribunales que van a integrar el Sistema Nacional de Justicia, que es como el paralelo del Poder Judicial que conocemos hoy, ya como Corte de Apelaciones, tribunales orales en lo claro, penal, tribunales civiles, eh, sino que también van a existir sistemas jurídicos indígenas, ¿cierto? Que tampoco sí. están muy delimitados en cuanto a quiénes se va a aplicar, etcétera, pero puede ser perfectamente que yo tenga que reclamar de este acto frente a la justicia indígena. O también puede ser que si uno observa el ámbito de jurisdicción que van a tener los nuevos tribunales administrativos,
Puede ser que se entienda que esto, que es claramente una discusión que uno va a entablar contra el Estado, contra la administración del Estado que me busca expropiar, voy a tener que someterlos ante los tribunales administrativos. Podría ser, habrá que ver cómo se aterrizan estos nuevos tribunales y cómo se rearticula verdaderamente los sistemas de justicia, como los entiende la nueva Constitución. ¿Ya? Claro. Y quería quizás como lo último como de hablar respecto del acto expropiatorio, que ya hablamos de cuándo se puede hacer, el precio, pero el cómo y además cuándo yo te voy a tener que entregar mi bien, ¿ya? Cuándo el costillar deja de ser mío, cuándo te lo paso, ¿ya? Y esto es súper relevante porque hay reglas que son viejas como el hilo negro, y en general, si uno va a contratar con alguien, la regla del pasando y pasando siempre nos deja a todos tranquilos, ¿cierto? Ya dijimos que el precio justo era X, tú me lo vas a pasar y yo te paso entonces mi campo, te paso mi taxi. Pero resulta que con la nueva Constitución la modalidad del pago queda en el aire, ¿ya? La Constitución actual, por su parte, dice que nosotros nos podemos poner de acuerdo, ¿ya? Nos pusimos de acuerdo en cuanto al precio, que en este caso más que precio en realidad es el daño patrimonial que tú me causaste, nos pusimos de acuerdo, y tú, si nos ponemos de acuerdo también que tú me lo vas a pagar, ya, oye, me lo vas a pagar en cuotas, me lo vas a pagar en efectivo, me vas a pagar parte en efectivo, parte en un pagaré que tú me vas a pagar a futuro, por ejemplo. Si hay acuerdo sobre eso, perfecto. Si no hay acuerdo, dice la Constitución actual, usted no tiene que pasar su bien expropiado, sino hasta que el Estado pague lo que corresponde, digamos, esta indemnización completa, en efectivo. ¿Ya? O sea, obliga la regla de, si no hay acuerdo, pasando y pasando, dice la Constitución actual. ¿Ya? Y en Pero tanto en no, efectivo. en efectivo, ya en cash, como yo voy a poder agarrar ese dinero y ir a comprar después otro campo, otro taxi, Claro. pero resulta Pero que si me pagan con otra cosa, yo no sé si lo voy a poder. Y resulta que bajo la propuesta de la nueva Constitución, el tema de la modalidad no queda cubierta. Y si bien se señala que el pago debe efectuarse de forma previa, el pago en derecho, digamos, civilísticamente, es la prestación de lo debido. Entonces, si en realidad el Estado decidió que la forma más cómoda de expropiarme eran cómodas cuotas, en las cuales hoy día me pagas 1 peso y mañana 100 y después 300, y me pasa un montón de papelitos, es poco satisfactorio. Eso no es el pasando y pasando, y yo no sé aquí de los que están escuchando quiénes estarían dispuestos o se quedarían tan tranquilos en que baste eso, ¿ya? Si estamos hablando como de conceptos de justicia, etcétera, ¿qué tan justo es que a mí me puedan expropiar y que no me entreguen la moneda corriente que me van a aceptar en cualquier lado? ¿Ya? claro, Eso y eso es es porque el sumamente modo no está sensible. claro. La modalidad no está clara, y el Claro. hecho de que a ti si yo te pago con un cheque, es pago, ¿ya? No, a pesar de que en realidad tú el dinero lo vas a recibir cuando pases por caja y ahí te pasen el dinero en efectivo, Pero ahí va a ser efectivo, claro. va a ser efectivo. Entonces, eh, y el problema, y yo creo que el gran problema de esto es que en nuestra historia ha pasado, existe en nuestra historia reciente antecedentes de que haya sido así. Entonces, por eso, de nuevo, resulta un poco insatisfactorio de por qué, teniendo en consideración esa historia, por qué no se resguardó esto, ¿ya? Claro. Y yo creo que el ánimo es bastante claro, o sea, es para poder hacer expedita estos procedimientos de expropiación. Yo voy a poder entrar en posesión del bien, yo el Estado me refiero, pagándote quizás con papelitos, en cómodas cuotas, y quizás, o sea, el tema de si está bien o si está mal, no lo voy a decidir yo por ustedes, pero hay que entender que esa va a ser la forma. Hay que entender que esta norma posibilita al Estado para actuar así, ¿ya? Claro. Y además, bueno, otro tema que quizás se nos quedó en el tintero con el precio, es Sí. que existe una norma súper
curiosa, interesante en otra parte que no está en la regulación de la propiedad, que señala que en este rol urbanístico del Estado, el Estado que urbaniza, digamos, va a poder Ujú. participar de la plusvalía que genera su actividad urbanizadora. No dice mucho más, o sea, de hecho no dice nada más. Entonces, de nuevo, volvamos a mi campo. Si el Estado Sí, me hace una autopista que vaya al lado de mi campo, genial, ahora es súper fácil llegar, ahora todos los turistas quieren ir, etcétera, y yo digo, ah, qué entretenido, y resulta que el Estado me lo va a expropiar. Y yo le voy a decir, perfecto, mire al precio justo, yo creo que es tanto, etcétera, pero el Estado me va a poder decir, oye, pero el precio justo no es 100 porque acuérdate que yo te hice esta autopista y generé una plusvalía, o sea, lo que valía 50 te lo levé a 100, así que el precio justo es 50. ¿Ya? claro, Entonces, porque el Estado es dueño de la plusvalía. es dueño de la plusvalía. Entonces, Mm. no, de nuevo, es como, es una frasecita que está dentro de estas 499 artículos que componen actualmente el borrador de la propuesta constitucional, pero está ahí Sí, y además va a tener un efecto. Esto no es programático, esto es derecho y el derecho se aplica. Y cuando uno litiga usando estas palabritas, estos 499 claro, artículos. Entonces, sí. es importante por lo mismo, como, y por eso celebro que Pro Bono haga pie a estas instancias, porque hay que entender el significado jurídico que hay detrás de esto, que al final es una constitución, obviamente, el contrato social, todo lo que señala, pero es una norma jurídica que va a ser aplicada, Sí, va a ser leída, va a ser discutida por abogados. Así sí. que, así que eso es Sí, como... sí. No, gracias a ustedes también por ser súper clara y por haber querido hablar sobre este tema. Y claro, y la fundación está con la gran misión de educar sobre el contenido del borrador, porque la idea también es que todos vayamos informados al momento de votar el 4 de septiembre. Entonces, vamos a continuar con estas instancias, ya hemos tenido algunas anteriores, pero vamos a continuar con estas instancias para aclarar temas que tenga el borrador. Y voy a ver si aquí hay alguna pregunta, consulta antes de que terminemos. No, o sea, bueno, hola a todos ahí. No, aún no hay nadie. Se conectó harta gente. Lo Muchas dijimos todo, gracias a yo los que creo. se Muchas gracias a todos los que se conectaron, en verdad. Esto, no, corazones, no. Creo que muchas gracias por esta instancia, muy clara la información. Ay, Oye, muy... yo quisiera, aprovechando mientras ves si es que ¿Sí? hay alguna pregunta, yo creo que es súper importante lo que dice la Lore y explicando un poco la diferencia del justo precio y de la modalidad de pago, porque, y lo hemos conversado harto con la Lore igual, o sea, esto en derecho, las cosas en general, cuando tenemos espacios de normas que dan espacios de interpretación, se van a generar discusiones. Ese es el efecto que vamos a tener en el fondo. Sí, Entonces, considerando la historia, y lo mismo que decía la Lore, pasó en el pasado, que el Estado decidió implementar métodos de pago que, digámoslo, hoy día a nadie podrían dejar satisfecho, se decidió crear una institución de derecho de propiedad con varios niveles de protección o varias capas de protección, cosa de tratar de prevenir esa claro. intromisión del rol del Estado o del poder del Estado en la propiedad privada, porque el desbalance es súper importante. O sea, pensemos que estamos hablando de que leyes van a regular el contenido, leyes van a determinar la expropiación, leyes van a regular lo que se va a significar o lo que va a implicar el justo precio. Nosotros como ciudadanos no vamos a determinar esas leyes, no vamos a estar en la discusión de esas leyes y el interesado en que se ejecuten o el detalle de todas esas leyes, obviamente es el Estado. Entonces, si bien uno puede tener en el fondo toda la confianza del mundo, de tener los mejores legisladores que van a tener el criterio de justicia más elevado del mundo, lo cierto es que al final del día en derecho, cuando las cosas no están claras y no están específicamente determinadas o delimitadas,
pueden dar espacios a abuso de poder. Y ahí es donde está el riesgo más importante, no solo en el derecho de propiedad, sino que en todas las otras instituciones que están reguladas en una constitución, porque pensemos, como decía la Lore, la constitución es mi contrato más importante, que va a regular mi relación con el Estado y con el resto de la sociedad. Va a regular los poderes del Estado y cómo esos poderes van a poder afectarme a mí como ciudadano. Entonces, es súper importante tener presente cómo se raya la cancha de ese Estado, cómo ese Estado va a poder afectarme a mí y cuáles van a ser los límites que va a tener para el día de mañana afectarme. Porque eso no lo podemos cambiar. O sea, lo que decía la Lore, las leyes se aplican, no podemos en el fondo hacernos un poco el loco y decir, bueno, pero es que yo creo que en realidad esto debiera referirse a tal o cual cosa. Lo cierto es que un juez el día de mañana va a tomarlo y va a tener que aplicarlo. Entonces, aunque hoy día tengamos una noción, porque muchas personas pueden tener una noción de lo que es un justo precio, es algo que probablemente se va a discutir. Sí, Y eso es tiene como un largo camino. Un largo Sí. camino en verdad. Por ahí hay que ver cómo se va dando todo también. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron, a todas y todos. En verdad estamos muy contentos porque nos aclararon muchas dudas y la exposición ha estado excelente. Así que muchísimas gracias. Y nada, bueno, volver a repetir que esto va a estar en la biografía del Instagram de Fundación Pro Bono, también en el canal de YouTube, en caso de que alguien no haya podido conectarse, para poder volver a repetir todo este live que ha estado excelente y muy interesante y enclarecedor para todas las dudas que teníamos. Así que nos vemos en otro próximo Instagram Live con otro tema sobre el contenido del borrador de la nueva Constitución para continuar informando e informándonos a nosotros mismos también sobre este contenido. Así que muchísimas gracias. Chao, que estén bien. Chao a todos, muchas gracias. Chao, gracias. Chao Lorena, chao Verónica. Que estén muy bien.